La historia que te voy a contar en este video hará que nunca quieras conocer a alguien por internet, ya que la chica que protagoniza este caso tristemente conocería en una de estas aplicaciones de ligoteo a un vampiro. Tú dirás, ¿what? Fusco, ¿cómo que un vampiro? ¿Esos tipos no existen? Pues al parecer sí, y cuando termines este video pensarás lo mismo que yo. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y sin perder el tiempo en interrupciones, vamos de una vez con la historia de Sydney Love. Esta historia empieza el 16 de noviembre de 2017 con una joven cajera de nombre Sydney Love que preocupó a todos sus conocidos porque no se había presentado a su trabajo en una ferretería ubicada en el estado de Nebraska. Su ausencia resultaba muy extraña, ya que esta chica de 24 años era responsable y no solía faltar a sus turnos, y en el caso de que así lo hiciera, siempre daba un aviso y explicaba sus motivos a sus jefes. Tampoco solía pasar mucho tiempo sin hablar con sus padres, pues aunque vivían algo alejados desde que ella se había mudado sola, ellos hacían videollamadas todas las noches y conversaban regularmente, motivo por el cual la madre de Sydney, tras darse cuenta de que su hija no estaba respondiendo a sus mensajes de texto, la reportó a las autoridades como desaparecida. Tras hacer una visita a su departamento, los oficiales de policía que llegaron al lugar encontraron su auto, su bolso y otras pertenencias que al parecer la muchacha había dejado en casa. Y también encontraron a su gato, llamado Mincing, el cual estaba muy hambriento. Esto también resultaba algo fuera de lo común, ya que Sydney amaba a su mascota y jamás se hubiera permitido descuidarla. Y tras todas estas anomalías, la policía confirmó el estado de la joven como desaparecida. Y así comenzaron las investigaciones con el objetivo de dar con su paradero e indagar qué había sucedido en las últimas 48 horas previas a su desaparición. Sydney Love nació el 21 de agosto de 1993 en un pequeño pueblo de Nebraska llamado Broken Bow, y en el año 2000 su familia se trasladó en busca de otras oportunidades a la ciudad de Neligh. Desde pequeña, Sydney era conocida por ser muy buena en la pesca. Esto le encantaba. Además, en la escuela jugaba baloncesto junto con otros deportes, pero lamentablemente tuvo que abandonarlos debido a que en un momento de su adolescencia desarrolló escoliosis, una condición que afecta a la columna vertebral y que causa una curvatura anormal hacia los lados, aumentando mucho el riesgo de lesiones al hacer esfuerzos físicos. Tras terminar sus estudios secundarios en 2011, Sydney consiguió un trabajo en una ferretería, y gracias a esto pudo mudarse sola a un pequeño apartamento que quedaba a 3 horas de casa de sus padres. Según su familia, Sydney sufría de ansiedad y también llevaba mucho tiempo luchando con una depresión severa. Ellos sabían de esto porque apenas unos días antes de su desaparición, Sydney se había abierto con respecto a ello. De esta manera, sus padres la ayudaron a conseguir una cita con un doctor e incluso la habían llevado hasta la consulta para que le recetaran antidepresivos en busca de mejorar esta situación. Pero lamentablemente, ese día sería la última vez que sus padres la vieron con vida. Mientras avanzaban las investigaciones en busca de información útil, la policía se puso en contacto con amigos y conocidos de la joven desaparecida para que dieran pistas sobre su posible paradero. Así, gracias a una amiga de Sydney, se enteraron de que la chica había conocido a una joven llamada Audrey en la aplicación de Tinder, con quien había acordado tener una cita para el 14 de noviembre de 2017. Para esa cita, Sydney había preguntado si solo serían ellas dos las que asistirían, ante lo cual Audrey respondió afirmativamente. La cita entre las dos mujeres tendría lugar en el sótano de un apartamento que Audrey había rentado, y lo extraño es que esto pareció salir bien, ya que esa noche Sydney volvió a su departamento y así planearon tener otra cita para el día siguiente. De esto habían varias pruebas, ya que la joven incluso había publicado el 15 de noviembre en su Snapchat una foto de ella en la que se podía leer "Lista para mi cita", junto con un emoticón de corazoncitos. Hasta el momento, esta era la única información que la policía tenía sobre Sydney. Ella había tenido la precaución de avisarle a sus amigos que iba a salir con una desconocida de Tinder con quien llevaba tiempo hablando,
Y dentro de estos amigos estaba una chica llamada Brooklyn McChrystal, quien al enterarse de la desaparición de Sydney se propuso a conseguir información sobre la persona con la que su amiga salió para entregársela a la policía, por lo cual decidió abrirse una cuenta en Tinder y empezó a buscar entre perfiles en la zona hasta que por fin dio con el de una chica también llamada Audrey, como la persona que había salido con Sydney. Esta chica procedió a darle me gusta a ese perfil y así consiguió hacer match con esta supuesta Audrey y ambas empezaron a mensajear hasta que Brooklyn por fin consiguió de que Audrey compartiera su número de teléfono. Una vez con el número en mano, la amiga de Sydney le dio toda la información a la policía para que estos comenzaran con el rastreo del número y así poder conocer la ubicación de la sospechosa. Este plan parecía no tener la pinta de funcionar, habían muchas cosas que podían salir mal, pero 2 días después las autoridades hicieron un descubrimiento aterrador. Resulta que al rastrear los últimos movimientos del teléfono de Sydney antes de que perdiera la señal, este se encontraba en la misma ubicación a donde les llevaba el número de teléfono que la amiga de la joven les había dado. Esto dejó a los oficiales sin más opción que dirigirse a esa ubicación, que los llevaba a la ciudad de Weber, también situada en Nebraska, a un apartamento dúplex en el cual por un lado vivía el dueño y en el otro había una pareja de inquilinos, quienes de inmediato llamaron la atención de los oficiales, ya que quien rentaba el apartamento era un hombre de 51 años llamado Aubrey Trail, y su nombre era sospechosamente parecido al de Audrey, que era la persona que buscaban de Tinder, y la chica de estas fotos perfectamente podía ser la novia de este hombre, quien era una chica de 23 años llamada Bailey Boswell. Pese a todo esto, la policía no consideraba a esta pareja como sospechosos directos y también para ellos la posibilidad de que Sydney siguiera con vida era muy alta. Por este motivo, la visita que le hicieron a Aubrey y a Bailey era de rutina y para no dejar ningún cabo suelto. Al llegar al apartamento y tras golpear la puerta varias veces, nadie salió a recibirlos, por lo cual los oficiales le pidieron ayuda al dueño del complejo, quien les entregó la llave y así pudieron confirmar que no había nadie en casa. Lo único que llamó la atención de la policía era que de este apartamento salía un penetrante olor a cloro que impregnaba todo el lugar. El dueño incluso les dijo que había notado esto desde hace ya un día, que debido a ese intenso olor ya se habían quejado con el hombre de 51 años, reclamándole que el olor era tan fuerte que un miembro de la familia del dueño había vomitado y desarrollado un sarpullido a causa del potente químico. También les comentó que extrañamente habían notado que Aubrey Trail y su novia tenían el aire acondicionado aún funcionando a pesar de que estaban en noviembre, y en Nebraska las temperaturas son muy bajas en esa época del año. Al día siguiente la policía regresó al apartamento, pero esta vez estaban más preparados y armados con una orden de registro para poder ingresar y revisar todo el lugar, todo lo que necesitaran. Sin embargo, no encontraron nada. Todo parecía igual que el día anterior. La pareja seguía sin dar señales de haber regresado a la casa y el mismo olor a lejía seguía emanando del sótano. Pero no había nada más que le llamara la atención a primera vista, por lo cual abandonaron el lugar y se centraron en seguir buscando a la joven desaparecida en los alrededores de la ciudad. 2 semanas después y todavía sin noticias de Sydney por ningún lado, mientras la desaparición de la chica se hacía más popular en los medios y a falta de nuevas pruebas que indicaran otro camino a seguir en el caso, la policía dio una declaración pública en la que clasificaban a Aubrey Trail y a su novia como personas de interés y posibles sospechosos. En respuesta a esta declaración, el hombre y su pareja hicieron un directo en Facebook defendiéndose de las acusaciones de la policía y aclamando que ambos eran inocentes. Al final de la transmisión, incluso se puede escuchar a Aubrey diciendo: "Rezo porque Sydney aparezca pronto sana y salva". 2 días después, la policía arrestó a Trail y a Bailey en un hotel de Missouri, aunque esto fue por cargos no relacionados con el caso de Sydney. Resulta que estos dos se ganaban la vida realizando estafas a tiendas de antigüedades y en negocios privados con personas a quienes también estafaban.
al momento de su detención, y según las declaraciones de la policía, la pareja poseía mapas, bolsas de dormir y zapatillas deportivas que aparentaban ser parte de sus herramientas para su plan de escapar rumbo a México. Tras este arresto por fraude, la policía encontró una excusa para interrogar a los dos sospechosos sobre el caso de Sydney. Al principio, estos no dijeron mucho, pero Bailey confesó ser la dueña del perfil de Tinder en el que se identificaba como Audrey, y confirmó que se había reunido con la chica en ambas citas, aunque según ella, la última vez que vio a la joven fue el 15 de noviembre, luego de haber dado un paseo en su propio auto, a la vez que fumaban hierba, y así dejaron a Sydney en casa de una amiga, y de ahí no intercambiaron ni un solo mensaje más. Y cuando la policía le preguntó dónde quedaba la casa de la supuesta amiga, la joven dijo que no recordaba en qué lugar exactamente quedaba, se hacía la desentendida, respondía con monosílabos y se negaba a dar cualquier tipo de información personal sobre ella misma. Audrey Trail también se negó a dar declaraciones de ningún tipo durante su arresto por estafa y en el interrogatorio que lo siguió. Tras esto, el FBI decidió involucrarse en la investigación de la desaparición de Sydney y así consiguieron conocer todo lo que sucedió antes de los hechos por parte de estos dos criminales. Bailey Boswell nació en la ciudad de León, en Iowa. Ella nunca logró tener una figura paterna, ya que su padre fue asesinado cuando ella apenas era una niña. A Bailey se le daban bien los deportes, tanto así que en su escuela secundaria era la primera en la lista de los corredores más rápidos, y por esto mismo hasta le llegaron a ofrecer una beca escolar para jugar baloncesto en la universidad. Pero todo este futuro prometedor se arruinaría cuando empezó a tener problemas con el abuso de sustancias luego de su graduación. Poco después tuvo una hija y se casó con un hombre de nombre Freddie Panel, y los que llegaron a conocer la dinámica de esta pareja la describen con terror porque este hombre era muy agresivo tanto física como psicológicamente con Bailey, y Freddie tenía una adicción a las drogas tan extrema que, sumado a su actitud violenta, las autoridades del servicio social se vieron obligadas a llevarse a la hija de ambos de su hogar cuando apenas ésta se encontraba en sus primeros años escolares. Y según la madre de Bailey, hasta en un momento este hombre llegó a pegarle y patearle la cara a su hija mientras ella aún estaba embarazada. Por otro lado, aunque era difícil de creer, Audrey Trail había tenido una vida incluso más complicada que la de su pareja. De pequeño, sus padres eran abusivos con él de todas las formas posibles, y Audrey decía que sentía como que si el mayor deseo de ellos era que él desapareciera, y estos malos tratos siguieron así hasta que su abuelo se hizo cargo de su crianza. Tiempo después, y aún siendo muy joven, Audrey se vio obligado a volver a su casa de la infancia, donde sufriría nuevamente los abusos por parte de su padrastro. Creciendo en la pobreza, Audrey tuvo que mudarse de varias casas de acogida hasta que ya en su adolescencia terminó en prisión al ser condenado por un robo a mano armada. Al salir, empezó a buscar distintas formas de ganarse la vida y de cualquier manera posible evitaba el tener un trabajo honesto. Las estafas formaban parte del día a día de Audrey. Él se dedicaba mayormente a estafar a casas de antigüedades vendiéndoles objetos supuestamente antiguos que eran falsos, y así también se involucraba en robos cuando se le presentaba la oportunidad, entre otras cosas ilegales más. Y este era el estilo de vida que Audrey tenía cuando de repente un día, mientras navegaba en una web llamada Backpage, que era una página de clasificados en la que de forma implícita mucha gente vendía su cuerpo, el hombre contactó con Bailey Boswell. Audrey estaba en esta página con la intención de buscar detonarse a una fémina, y Bailey estaba supuestamente acá en busca de un sugar daddy. Y así fue como estos dos, que entre sí tenían 28 años de diferencia, comenzaron a ser pareja y se mudaron juntos al apartamento que Audrey tenía rentado en la ciudad de Wilber. Así, mientras el FBI reunía toda esta información sobre el pasado de los sospechosos, estos seguían bajo arresto por el tema de sus estafas, y durante el proceso de interrogación, ninguno de los dos se animaba a dar información extra sobre el posible paradero de Sydney, a su vez que se declaraban inocentes de haber cometido cualquier crimen relacionado a ella. Pero todo esto cambiaría cuando por fin un grupo de agentes dio con un hallazgo muy espeluznante.
El 4 de diciembre de 2017, un equipo de búsqueda del departamento de la policía local, liderado por el FBI, encontraron partes del cuerpo de Sydney que habían sido desechados en bolsas de basura en una carretera de tierra al norte de Nebraska, aproximadamente a 1 hora de camino de la ciudad de Wilber, donde residían los dos sospechosos. Junto con el cuerpo de Sydney se encontraron juguetes y artefactos para adultos que habían sido desechados utilizando las mismas bolsas con las que se envolvió el cuerpo de la joven. Se comprobó que la fecha de muerte había sido casi un mes atrás, y aunque no podían asegurarlo con exacta precisión, los estudios forenses calcularon que su muerte había sido alrededor de las fechas en las que Bailey organizó las citas con la muchacha. También afirmaron que el cuerpo tenía hematomas en todas partes. Al encontrarse el cadáver de Sydney y tras enterarse de este hallazgo, ambos sospechosos comenzaron a hablar, o al menos Aubrey, pues Bailey parecía estar en shock en todos los interrogatorios que le realizaron posteriormente y mientras lloraba se declaraba inocente de este crimen, aunque tampoco estaba dispuesta a entregar a Aubrey o a declarar que era él quien había planeado el crimen. Por otro lado, Trail daría distintas versiones y declaraciones que irían variando tanto en los interrogatorios que le hicieron luego de hallado el cuerpo como a lo largo del proceso judicial que enfrentaría en los próximos meses. Y esto era una prueba más para por fin clasificarlo psicológicamente como un mitómano, es decir, una persona que miente de forma compulsiva. Al principio, tras ser puesto en prisión preventiva por los indicios que existían de que podría intentar escapar a México, Aubrey confesó que él había matado a Sydney por su propia cuenta y sin ayuda de Bailey, y a su vez, en esta misma declaración, el hombre pidió que acá se aplicara la ley del talión, o también conocida como la ley del ojo por ojo. Así es, él exclamó que él debía ser ejecutado por el asesinato de Sydney Love. Pero por muy guerrero y prehistórico que sonaba esto, Aubrey no se mantuvo en su declaración y poco después diría que Sydney murió luego de una tercera cita que hicieron con Aubrey, en el que estaban ahí los tres haciendo, ya sabes, un triplete, y ahí pues cada uno consensuadamente, claro está, estaba cumpliendo sus fantasías y tal, hasta que llegaría el momento en el que pues había que apretarle un poco el cuello a Sydney, de nuevo consensuadamente, y ahí a Aubrey se le pasó un poco la mano y la joven terminó muriendo a causa de asfixia. En algún punto de toda esta bola de nieve creada por Aubrey, le empezaría a comentar a los agentes del FBI una cosa que tampoco es que era mentira, porque había pruebas de que hacía sí cosas así más o menos, pero no tal como lo contó él, y esto era que, bueno, que él prácticamente se dedicaba a subir videos a la dark web, y estos videos eran pues él junto a Aubrey y otra chica más. En este caso pues se cree que Sydney participó en bueno, como lo hizo creer él, y que estos videos son videos bastante perversos en los cuales pues clientes con fetiches bastante extraños le pagaban a él para que hiciera todas esas cosas extrañas que ellos querían. Aubrey también dijo que utilizaba el dinero que recibía de estos videos para pagarle a distintas mujeres jóvenes con la intención de que participaran y lo ayudaran a realizarlos, y que ellas estaban conscientes de que habían prácticas o fetiches que podían terminar en lesiones o incluso en la muerte. Él llegó hasta decir que Sydney había consentido a ser estrangulada como parte del trato y que tenía un video de ella consintiendo esto. Pero obviamente, como esto lo más seguro es que era una mentira, dicho video nunca pudo ser visto por alguna de las autoridades para así ser tomado como una prueba verídica. Aunque Aubrey mentía muchísimo en sus declaraciones y solía contradecirse a cada rato, las autoridades debían estar atentas ante cualquier cosa que saliera de su boca, ya que de vez en cuando solía decir la verdad, o al menos parcialmente. Como por ejemplo en una de sus declaraciones les dio la pista de dónde podían encontrar el teléfono de Sydney, que era en el cementerio de Wilber, y al dirigirse ahí, la policía encontró efectivamente el teléfono de la chica junto con su licencia de conducir y tarjetas de crédito. En 2018 empezaría el juicio que decidiría el destino de los dos acusados, y de esta forma el 11 de junio de ese año, la corte dio a conocer al público que tanto Aubrey Trail como su novia Bailey Boswell enfrentarían los cargos de homicidio en primer grado y de eliminación inadecuada de restos humanos. La fiscalía expresaría su plan de buscar la pena capital para ambos. Esto por la crudeza del crimen y porque al momento final del juicio ambos culpables decidieron declararse como inocentes.
Esto seguramente porque sus abogados tenían una visión bastante distorsionada de la realidad y le vendieron a sus clientes que podrían salir libres. En estos días del juicio testificaron 3 mujeres que habían participado en tríos con la pareja, y gracias a esto se dieron a conocer datos muy interesantes. Esto como que Aubrey les había dicho que él era una especie de vampiro que podía leer mentes y que obtenía sus poderes al realizar rituales pervertidos, a la vez que afirmaba que podía obtener más de estos poderes si en algún momento lograba matar a una mujer como parte de estos ritos. Una de estas mujeres también declaró que cuando dejó de participar de las reuniones con la pareja, Aubrey la amenazó diciéndole que mataría a toda su familia si revelaba al público las barbaridades que hacían ahí. Toda la mentira de los acusados se cayó cuando la evidencia de la fiscalía demostró contundentemente que este crimen había sido en efecto premeditado y planeado con anterioridad. Algunos maleteros de un hotel de la zona llamado Grand Haven testificaron que habían presenciado a Sydney junto a Bailey y a Aubrey en el hotel semanas antes de la desaparición de la joven. Y cámaras de seguridad de otro hotel que estaba cerca del lugar donde Sydney trabajaba mostraba a Bailey y a Aubrey merodeando por ahí. El 15 de noviembre a las 11 am, la pareja fue vista comprando en un mall de la zona una sierra plegable, una herramienta de agricultura parecida a una hoz y trituradores de comida. La fiscalía también presentó registros de las torres de teléfono que indicaban que ambos habían estado esperando cerca de la residencia de Sydney en las horas previas a que ella fuera a trabajar el 15 de noviembre. Y aparentemente la siguieron hasta su trabajo, donde otra cámara de seguridad pudo grabar a Aubrey entrando a la ferretería por la tarde, minutos antes de que terminara el turno de Sydney, mientras le daba mirada por encima del hombro a cada rato, aparentemente vigilándola. También habían grabaciones de seguridad que mostraban cómo Trail compraba una sierra grande para madera, bolsas de residuos de tamaño grande y varios litros de lejía en una tienda. Aunque se hicieron muchas búsquedas, nunca se pudo encontrar las sierras que supuestamente Trail habría usado, y tampoco pudieron encontrar pruebas del ADN de Sydney en los juguetes para adultos que analizaron y que habían encontrado en la escena donde estaba el cuerpo. Esto se presume que es por la limpieza con lejía que el hombre había realizado en todo el apartamento. Sin embargo, el FBI encontró restos de sangre y ADN de Sydney en un par de guantes de goma y en unos pantalones que pertenecían a Aubrey. Además que se encontró lo mismo en un cable eléctrico que parecía ser el causante final de arrebatarle la vida a la joven de 24 años. Tras esto, no había mucho que hacer. Los abogados defensores de Aubrey habían intentado hacer pasar el crimen como un caso de un trío pervertido que había salido mal. Pero tras toda la evidencia contundente en contra, esta idea fue dejada de lado. La defensa de Bailey, por otro lado, tuvo un poco más de éxito, pues hicieron énfasis en la adolescencia complicada de la joven y argumentaron que su rol en la muerte de Sydney había sido casi forzado luego de haber sido manipulada emocionalmente por Aubrey, quien tenía el doble de su edad. Una vez llegado a la hora del juicio en el que por fin se decidiría el destino final del hombre de 52 años, el jurado llegó a la decisión de que Aubrey Trail sería sentenciado a la pena de muerte. Esto por los cargos de asesinato en primer grado y muchos más como conspiración de este. La defensa de Trail intentó apelar al veredicto, pero la jueza denegó este pedido. Por otro lado, la defensa de Bailey pidió que su sentencia final fuera aplazada para más tarde. Y así, en octubre de 2020, un jurado la condenó a cadena perpetua por los mismos cargos que se le imputaron a Aubrey, pero a Bailey no le dieron pena capital porque se consideraron las situaciones de su corta edad y de la manipulación emocional por parte de Trail para hacer estos actos. Hoy en día, Bailey es reclusa en un centro correccional de mujeres en Nebraska y Aubrey está en el corredor de la muerte esperando que se cumpla su sentencia en los próximos años. En algún momento del juicio, concretamente en el momento en el que la fiscalía empezó a buscar la pena de muerte para Bailey, Aubrey se molestaría muchísimo porque él quería que toda la culpa cayera en él y no en su compañera. Y bueno, en este momento él empezaría a hacer un escándalo y se paró un momento diciendo, y cito, que tras decir que Bailey era inocente y dijo: "Los maldigo a todos los que están en esta corte". Y a continuación, pues
esta cosa no lo conté antes porque YouTube se puede poner un poco loco, y es que él pues tomó una navaja que no sé de dónde la sacó, porque como digo, estaba en el juicio, él se paró y después de decir que Bailey era inocente y maldecir a la gente, se paró y tomó una navaja, y es que ni siquiera puede hacer el movimiento porque van a esta plataforma, es terrible, pero bueno, pues intentó cortarse a sí mismo en una zona pues que prácticamente se quiso matar en pleno juicio con una navaja, ¿ok? Él mismo, haciéndose daño a sí mismo. ¿Ok? YouTube no se murió, ¿ok? YouTube no se murió, así que no me raje este video. Y bueno, pues él se hizo eso, y en ese momento pues nos dimos cuenta todos de que no era un vampiro como tal, porque un vampiro, ¿cómo se va a morir por eso? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, pues siéntete libre de pasar por todos los videos que he subido a este canal. También pues puedes pasarte por el canal de mi hermano Fusgo TV, que es igual a que yo, pero usa una luz verde ahí atrás. Y bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en la próxima.